Buenos días a todos. Buenos días. Hay que aprender. Muy bien. Pues vamos a buscar Mateo, capítulo 11, y vamos a hacer la lectura en este capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.
Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos las gracias por el privilegio de tener tu palabra y a través de ella conocerte y conocer a aquel que nos amó y nos dio vida y nos dio descanso y reposo. Eres bendito, Señor Jesucristo, y todo nuestro ser te alaba, te bendice. Y el anhelo de esta mañana es que a través de la meditación de tu palabra podamos conocerte más y mejor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La porción que vamos a considerar en esta mañana, en el capítulo 11 de Mateo, es del versículo 1 al 19, del 1 al 19. Y especialmente quiero llamar la atención en las preguntas. Es un capítulo de preguntas y muy especialmente hay una que se repite. Y esa pregunta está en el versículo 7, que dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y se repite 3 veces, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Y el Señor está confrontando a la generación suya, los contemporáneos suyos, y confrontándoles con la actitud y el deseo que tenían en su corazón. Y cuando hace la pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto?, tendríamos que ir al pasaje que ha leído nuestro hermano Chema en Juan 1, que allí están los que han salido a ver. ¿Y qué es lo que han salido a ver? ¿Quién es este que está bautizando? ¿Quién es este que está en este lugar haciendo algo que no le corresponde? ¿Qué credenciales tiene para hacer lo que hace? Y es evidente que la forma en que está escrito ¿qué salisteis a ver? Si tú lo lees simplemente así, pues puedes decir, bueno, he salido a contemplar algo.
He salido a observar y ver cómo se mueven las cañas por el viento, porque era una zona que se daba ese fenómeno. Pero la forma en que aquí está escrito que salisteis a ver es que salisteis a investigar, que salisteis a escudriñar y ver para después juzgar. Y por eso en Juan 1 nos está abriendo la puerta para entender este pasaje en el que el Señor pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a escudriñar, a investigar? ¿A Juan salisteis a investigar? Porque los que fueron le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Y esto es lo que los judíos, los fariseos, sabían que tenía que venir Elías. Y este Elías es lo que Malaquías anuncia. Termina el Antiguo Testamento con el anuncio de que vendrá Elías. Y todos están asombrados de que aparece alguien que dice que no es ni Elías. Tiene que venir el profeta, alguien que es enviado, pero Juan dice, yo no soy el profeta, y tiene que venir el Cristo. Y Juan dice, no, yo no soy el Cristo. Yo simplemente soy una voz en el desierto. Una voz que está llamando a este pueblo, a esta generación, al arrepentimiento. Una voz enviada de Dios para que haya cambio en vuestra actitud, en vuestra forma de ser, en vuestra forma de tratar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se pueden tratar intelectualmente solamente. Tienes que conocerlas. Pero el conocimiento de las cosas de Dios tiene que alcanzar tu corazón para cambiar la actitud. Y ese es el arrepentimiento, el cambio de actitud, de usar y entender las cosas de Dios como Dios las dice y como Dios quiere que las entiendas. Así que, ¿qué salisteis a ver? A un hombre vestido con vestiduras elegantes. Estos están en el palacio. Juan no llevaba ese tipo de vestidura. Juan llevaba la vestidura que los judíos reconocían que era profeta. Y que en ese momento los judíos no esperaban. Estaban esperando, pero al mismo tiempo sabían que si se levantaba un profeta había que castigarlo. Porque el profeta Zacarías había anunciado que no se levantará profeta. Así que había ahí una expectación muy fuerte de quién es este. ¿Qué salisteis a ver? Y el Señor en la tercera pregunta responde, sí, Él es profeta. Aunque vosotros no lo reconozcáis como profeta, Él es profeta. Y es el profeta enviado por Dios. Y es el que cumple la profecía de Malaquías. Malaquías 3 habla de que ha de venir uno que ha de preparar, es aquel que preparará el camino del Mesías, del enviado, del Cristo. Y el Señor está llamando la atención a su generación. ¿Qué salisteis a ver? Porque ahora tiene algo que decir acerca de esta generación. Y dice, ¿a qué compararé esta generación? Bueno, a ver qué comparación hay.
porque las comparaciones a veces nosotros las admitimos o las rechazamos, ¿verdad? A ver si estaba en lo cierto. Cuando el Señor hace la comparación, ¿acertó en la comparación? ¿A qué compararé esta generación? Está hablando a una generación única, singular, especial, porque es la generación que vio con sus ojos y oyó con sus oídos al enviado, a este que cumple las profecías de Malaquías, a Juan el Bautista, el profeta, y también al Mesías, el Cristo. Es una generación especial que en sus días vivieron la presencia física del Señor Jesucristo. Y el Señor les dice, vosotros sois como los niños o los jóvenes que se reúnen y les endechan y no lamentan. Y les tocan para que bailen y no bailan. Ni una cosa ni la otra. Es una generación neutra. Es una generación sin compromiso. Es una generación ni fu ni fa. Nada. No hay nada que les mueva salvo el ir en contra. Y les dice, vino Juan el Bautista, que ni come ni bebe. En el desierto salía a saber el espectáculo y a investigar quién es este. Y decíais, demonio tiene. Porque era la forma de desacreditar y de descalificar al que tenían delante. Pero es que también ha venido el Hijo del Hombre que está presente delante de vosotros y decís que es hombre comilón y bebedor, porque come y bebe. ¿A qué compararé esta generación? Una generación que tiene la excusa y el comentario perfecto para no comprometerse con nada, pero sí para juzgar y criticar y condenar todo lo que se le pone por delante. Y Dios, en su misericordia, ha traído bien sobre esta generación. Es la generación que el Señor expresó: cuánto quise acogeros y atraeros bajo la sombra de mis alas, para protegeros, para salvaros. Y no quisisteis. Una generación que su voluntad y su actitud era de rechazo de continuo. ¿Cómo termina el capítulo 10 de Romanos? Romanos 10, busca el último versículo, por favor. Y allí Pablo describe qué clase de generación es esta. Y dice, una generación a la que todo el día extendí mis manos, a un pueblo rebelde y contradictor. Esta era esa generación, un pueblo rebelde que se rebeló contra Dios y un pueblo que contradecía todo el bien que Dios les estaba dando. Qué comparación, ¿verdad? Qué generación, qué ambiente se estaba generando cuando el Señor hace las preguntas y va directamente al meollo, al punto donde duele, donde está el problema. Y el problema es el corazón de esta generación. Una generación
rebelde, una generación que contradice, una generación que no sabe ver el tiempo que está viviendo. Ellos sabían distinguir el tiempo si llueve o no llueve, si va a ser bueno o no va a ser bueno. Y no podéis distinguir el tiempo que tenéis, la visitación que ha llegado a vosotros de parte de Dios. Dios ha enviado al Mesías, está entre vosotros, el reino de Dios está entre vosotros, está el Mesías con vosotros. ¿Qué vais a hacer? Contradecirle. Y llegaron a decir, demonio tiene. Y es interesante porque después, ahora en el 12, capítulo 12 y los sucesivos, veremos que aparece el profeta Jonás. Y yo creo que cuando el Señor cita al profeta Jonás, es como un aguijón que está metiendo en el corazón del pueblo de Israel, y especialmente a los intelectuales, al Sanedrín, donde están los importantes, los que interpretan, los que saben de estas cosas espirituales. Y cuando se levantó Nicodemo para defender al Señor y dijo, un momento, ¿aquí se juzga a alguien que no está presente? ¿Aquí se está ya condenando a alguien que no ha sido juzgado? Y entonces ellos dicen, oh, investiga, a ver si de Galilea se ha levantado profeta. ¿De Galilea puede haber algún profeta? Y se quedaron todos satisfechos. Y entonces el Señor dice, pues ahora vais a tener a Jonás. Y justo Jonás era de un pueblecito de 5 o 6 kilómetros de Nazaret. Nazaret, que es la capital de Galilea. Y era de Galilea. Jonás era de Galilea. Y Jonás era un profeta que Dios levantó y era de Galilea. Y los del Sanedrín estaban diciendo, no hay profeta en Galilea. Y ahora, a lo largo, a partir del 12, el Señor va a ir citando a Jonás. Y lo va citando varias veces para contradecir la opinión del Sanedrín. Porque esta es una generación que quiere contradecir a pesar de, tener razón a pesar de, una generación rebelde y contradictoria. Y hay una pregunta que hemos pasado por alto, pero que no la hace el Señor, sino que la hace Juan el Bautista. Y Juan el Bautista pregunta y dice, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros, ahora pasamos de generación a generación y llegamos a nuestra generación, a nosotros. Y esta pregunta es una pregunta que también tenemos que resolver nosotros. Saber quién es Jesús. Si es aquel que había de venir o esperaremos a otro. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a esperar a otro o vamos a confiar en aquel que Dios
Padre ha enviado para traer solución a los problemas de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra vida. ¿Eres tú aquel? Y yo quisiera en esta mañana responder de una forma muy íntima y personal. Te voy a responder en lo que significa y quién es este aquel para mí. Para mí, por lo que conozco de la palabra de Dios, no hay otro. Puedes poner Hechos 4:12, por favor. No hay otro. No, yo en su día esperaba en otro, pero ese otro se desvaneció y cuando descubrí que no hay otro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro, no hay otro. Tú puedes estar confiando en la religión de la cual yo confiaba y estaba convencido que la religión era el camino para salvarme, pero descubrí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Y este nombre es el nombre de Jesucristo. Jesucristo, hombre, ha venido para salvarme. Y esto es una maravilla. Así que yo desecho todo lo demás y me quedo con aquel, con este aquel que ha venido y aquel que descubro me ha amado. Puedes poner ahora Romanos 8:37, aquel que me ha amado. Y su amor no ha sido un sentimiento, su amor no ha sido meras palabras, su amor ha sido que me amó. Y, a ver, este es el 37 y el 38 que dice. Vale. Aquel que me amó, ¿cómo me amó? Dando su vida por la mía. Sustituyéndome y poniendo su vida por la mía. De tal manera que cuando yo puse mi confianza, mi fe en el Señor Jesucristo, vino el sello de la garantía de mi salvación por causa de mis pecados. Y que no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor que ha sido derramado en mi corazón, ese amor que he experimentado cuando puse mi confianza en Cristo, este es aquel que se dio por mí. Este es aquel que ha puesto su vida por la mía. Y os puedo decir que a lo largo de mi vida, después de haber puesto mi confianza en el Señor Jesucristo, Él no me ha defraudado. Él no se ha contradicho. Lo que ha dicho, lo ha dicho y es cierto. Él es el amén, es el verdadero, el que promete y cumple. No así los hombres ni la religión. Dios sí. Dios prometió el Mesías, el Cristo, y el Cristo vino para entregarse por mí. ¿Quién es aquel? Vamos a pensar un poquito más en quién es aquel. Pues aquel es el que dice en 1 de Pedro 1:15,
que Él desea, Él es aquel que nos ha llamado y que Él es santo y que Él quiere que nosotros seamos también santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y Él transforma nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, Él hace un milagro y Él quiere que en toda nuestra forma de vida seamos santos. Así que no es meramente una salvación que te deja aislado o te deja huérfano en el sentido de que te salva y ya está. No, no. La salvación de Dios tiene unas implicaciones hasta la eternidad. Y esas implicaciones es que a partir de cuando yo puse mi confianza en Cristo, mi vida es transformada y mi vida día a día es para vivirla más cerca de aquel que me amó y de aquel que se entregó por mí. ¿Cómo es nuestra forma de vida? Dios no quiere que permanezcamos en la zona neutra, en el sentido de tengo salvación y ya está. No, no. Dios quiere que salgamos de la zona neutra para que entremos en la zona de compromiso, en la zona de entrega, en la zona en la que nos comprometemos con Él para vivir para Él, para ser santos. Y ahora en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor Jesucristo ha hecho este milagro. Ha hecho un traslado. ¿Habéis hecho algún traslado en vuestra vida? Yo creo que alguno habremos hecho. Y un traslado es decidir dejar un lugar para ir a otro. Es cierto que en los traslados que nosotros hacemos movemos cosas, pero en el traslado que el Señor hace, mueve simplemente la vida. Y la vida la traslada transformándola para estar y vivir a la luz suya. Y fijaros, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos bajo los efectos de este mundo malo. Vivimos a la luz del Señor Jesucristo. Vivimos a la luz de su reino, a la luz de las sagradas escrituras que son lámpara para nuestra vida. Y vivimos de tal manera en este otro lado que hemos sido trasladados para que nuestras vidas proclamen, anuncien, no solamente para ser santos, sino para proclamar la virtud del santo con mayúscula y anunciar a este mundo de donde nosotros hemos salido también que hay esperanza, que hay promesa de transformación y que el Señor ha venido a darnos paz, a dar reposo, a librarnos de las cargas del pesado peso de nuestro propio pecado
y sacarnos y darnos alivio y hacernos unas nuevas criaturas. ¿Eres tú aquel? Si tú descubres a aquel, descubrirás el gozo para tu vida. Descubrirás la paz que quizá estás anhelando tener en tu corazón y que por mucho que batallas no la encuentras. Y la paz de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, no es defraudado, no es avergonzado y goza de la paz verdadera, la paz con Dios. ¿Qué es lo que has salido a ver? ¿Qué es lo que has visto en el Señor Jesucristo? ¿Uno más y esperas a otro? ¿O en Él has visto la esperanza de tu vida? ¿En Él has visto la respuesta a las grandes preguntas y a las grandes incógnitas que tenemos en la vida y que Él trae sosiego y trae respuesta firme y fiel para tener esperanza y esperanza viva? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él por la fe, recibimos lo que jamás hubiésemos esperado, porque era imposible para nosotros, y era tener paz con Dios, recibir el Espíritu que nos da nueva vida y una proyección de futuro, de transformación y de cambio que hará que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, es diferente. No puedes decir que crees y seguir con la misma rutina, los mismos hábitos y la misma dinámica de vida. La vida en Cristo es poder de Dios que transforma la vida. Es la metamorfosis, la transformación profunda desde dentro que se manifiesta hacia afuera. Y en esa transformación es lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Así que, ¿quién es aquel? Es aquel que me amó, es aquel que me llamó y es aquel que, Judas 24, es aquel que es poderoso para guardarme. Aleluya. Porque tengo a uno que es poderoso. Yo no soy poderoso, pero Él es poderoso. Y el acudir al amparo de su sombra, al amparo de su misericordia y ponerme bajo las alas de su misericordia, amparado, guardado, qué alivio, qué descanso, porque tengo uno que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es esperanza y esto es lo que nuestra generación, nosotros, estamos esperando, viviendo, para irnos a encontrarnos con Él. Ahora, si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces esto no lo vas a tener. Esto es para los que hemos confiado en Cristo y hemos depositado nuestra vida en sus manos.
y hemos dicho, no hay otro, tú eres el único, tú eres el poderoso, tú eres el que me salva, tú eres el que me da alivio y descanso, tú eres el que transforma mi vida y lo haces para tu gloria. Y en ese proceso Él me guarda y Él me presenta y me presentará delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué generación tenía el Señor Jesucristo delante de sí? Una generación sin compromiso. Una generación que a todo encontraba la explicación para darle la espalda y para criticarle. Pero el Señor hoy quiere una generación de nosotros que confiamos, que ponemos nuestra esperanza en Él y que nos rendimos de tal manera que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, en aquel que vino para dar vida a lo que estaba muerto, aquel que vino para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz, aquel que vino para que los que estábamos muertos en delitos y pecados pudiéramos salir de esa condición y tener vida en el Señor Jesucristo. El Señor vino para hacer una generación nueva, una generación que le honra y le glorifica, una generación que manifiesta las virtudes de aquel, las virtudes de aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? ¿Con la confianza puesta en el Señor Jesucristo o esperando a otro? Ya te garantizo que no hay otro. No hay otro. Así que tienes dos opciones. Una, creer. Otra, rechazarlo. Si no crees, lo rechazas. Si crees, lo recibes. Pones tu confianza en Él y Él hará de ti una nueva criatura. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y Él te hará una nueva criatura y serás parte de la generación de los vivientes, de la generación que agrada a Dios. Por ello, en esta mañana te invito a que decidas en tu corazón no simplemente salir a ver y a ser curioso o hacer una investigación para contradecir, sino salir al encuentro de Él para rendir tu vida a aquel que primero la puso por ti. El Señor Jesucristo puso su vida para salvarte, puso su vida para pagar por tus pecados, puso su vida para que tú no sufras en la eternidad. Por eso hoy es buen día, es el día que Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. Tú decides, yo decidí, y te puedo decir, sé en quién he confiado y sé que Él es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Amén. Amén.